lo sé. De hecho, hasta ahora una chica me preguntó y no le pude contestar. Ahora a ver si le puedo contestar para que se sume. Ya tenemos espectadores. Listos, chicos, si quieren comenzamos. ¿Cuántos somos? Ahorita si quieren les contesto en el chat, Carla, porque ya hay mucha gente viéndonos. Ok. Arrancamos, Federico, listos. ¿Arrancamos? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse y por acercarse a esta nueva propuesta educativa de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Mi nombre es Federico Ferrero. En nombre del Comité de Educación en Línea, es un placer dar inicio hoy a un nuevo ciclo de conferencias en línea que hemos denominado Tardes de Simulación en Tiempos de Pandemia. Antes de presentar a los tres disertantes que tenemos para hoy, le voy a dar la palabra al vicepresidente de la Federación, al doctor Diego Díaz Guío, que va a decir unas palabras. Diego. Gracias, Federico. Hola a todos, gracias por estar acá en este espacio que nos abre la Comisión de Educación en Línea. Este es un espacio que desde la virtualidad nos permite enseñar, nos permite aprender, nos permite compartir tanto para hacer crecer a nuestra federación. Les cuento que en FLASIC ya somos más de 1000 personas y esperamos seguir creciendo pronto. Tenemos varias comisiones, entre las que se destaca esta comisión, la de educación en línea, la de comunicaciones, la de acreditación, la de investigación, y que son comisiones que nos van a ayudar a hacer un alonamiento de la federación en varios aspectos, en los cuales estamos trabajando. Sabemos que desde la distancia tenemos que estar haciendo estas actividades. Para muchos de nosotros compartimos la cuestión clínica y la educación. Así que son tiempos difíciles. Los tiempos de pandemia siempre son tiempos difíciles, pero hay que seguir creciendo. Y en esto la Federación Latinoamericana de Simulación y Seguridad del Paciente está muy enmarcada, ¿no? Les comparto también que tenemos una revista. Aquí hago una cuñita. La próxima semana sale el nuevo número de la revista Latinoamericana de Simulación Clínica. Está bastante bueno y cada vez está mejor y seguirá creciendo de la mano de ustedes, así que también es una oportunidad para invitarlos a enviar sus trabajos, sus investigaciones, sus reflexiones, sus casos clínicos, simulados, etc. Y hacerlos visibles. Esta oportunidad de estar en línea, y qué bueno que vamos a hablar el día de hoy, van a disertar unos compañeros de lujo, la gente que va a estar hoy con nosotros, en un tiempo que para todos es muy bueno, ¿no? O sea, la simulación, qué vamos a hacer, cómo vamos a volver, o sea, el tema está muy bueno, vamos a estar muy atentos y pues nada, gracias de nuevo a todos por estar aquí y Federico, la palabra es tuya. Gracias, Diego. Quería contarles que este ciclo que empezamos hoy, de Tardes de Simulación en Tiempos de Pandemia, va a realizar encuentros con frecuencia mensual. El próximo encuentro, muy brevemente les cuento, tenemos uno el 11 de septiembre, otro el 9 de octubre y otro el 13 de noviembre. Estos primeros 4 encuentros van a abordar temáticas vinculadas a la pandemia que hoy nos atraviesa, que es la pandemia de COVID-19. Y bueno, también les cuento que la temática que vamos a abordar hoy es retornos seguros a prácticas de simulación. Y la forma, ahora voy a presentar a los 3 expositores, disertantes, pero antes que nada quería contarles 2 o 3 cuestiones. La primera es que para realizar preguntas ustedes pueden utilizar el chat o la sección de preguntas durante todo el tiempo que duren las exposiciones, que van a ser más o menos 15 minutos cada disertante, de manera tal que nosotros podamos luego, cuando finalicen sus exposiciones, poder, compartir sus preguntas con los expositores para que se dé un intercambio. También al final va a haber un cuestionario, ¿sí?, para valorar el espacio, para evaluarlo y que nosotros podamos mejorar con estas presentaciones. Y si ustedes lo completan, podrán acceder a la constancia de vuestra participación. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a presentar a los 3 expositores que tenemos hoy. Primero voy a presentar a la licenciada Carla Prudencio. Carla es de Argentina, es licenciada y profesora en enfermería.
También es coordinadora de educación continua de enfermería del Hospital de Pediatría Juan Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y también es la secretaria de la Sociedad Argentina de Simulación y la coordinadora de redes y comunicación de FLASIC. También va a exponer Aida Paulina Herrera Izaza, ella es de Colombia, es coordinadora de laboratorios de la Universidad CES, es instructora de instructores en simulación, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Simulación Clínica y también es asesora en manejos de equipos de simulación. Nuestro tercer invitado es el licenciado Iván Guglielmi. Él es enfermero, licenciado en enfermería, especialista en enfermería intensiva y reanimación, y un diplomado en aeromedicina, y es académico del Departamento de Salud de la Universidad de Aysén, Chile, y encargado del Centro de Simulación. Antes de pasar a la primera expositora, que va a ser la licenciada Carla Prudencio, le voy a dar la palabra a Iván, al licenciado Iván Guglielmi, que les va a contar un poco cómo es la dinámica de interacción que tenemos pensada para hoy. Iván, cuando quieras. Gracias, Federico, gracias a todos igual por estar presente hoy día en esta jornada. Nosotros como Comité de Educación, como dice Federico, siempre queremos estar innovando y estar poniendo en el tapete TICs y elementos que nos permitan interactuar de mejor manera en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos que vienen con la educación en línea. Entonces, nosotros quisimos como equipo de trabajo en Retorno Seguro a Espacios de Simulación, utilizar un TIC que es el POST, que se llama Mural, que en realidad la idea es poder con ustedes, con el público, poder interactuar un poco y ustedes poder registrar ciertas inquietudes que tengan en estos tres grandes ejes que vamos a tratar hoy día, que son las consideraciones generales y algo relacionado a control de infecciones, infraestructura en términos de retorno seguro, y obviamente ver todos los temas relacionados al recurso humano. Entonces yo voy a compartir mi pantalla y voy a colocar en el chat un link donde ustedes como participantes van a ingresar, y esto funciona como un mural. Es como cuando uno trabaja en equipo, trabaja en lluvia de ideas, utiliza los posts amarillos. La idea es que ustedes en esa página puedan colocar ya lo que ustedes quieran relacionados al tema que va a tocar la colega Carla Prudencio, que es retorno seguro, aspectos generales y temas relacionados y tips de control de infecciones. Yo voy a compartir mi pantalla. Esto es algo nuevo para nosotros y nuevo también en los webinars de FLASIC. Por eso igual, si en el caso que no llegara a resultar el uso de esta metodología, pedimos las disculpas, pero yo creo que siempre hay que atreverse a hacer cosas nuevas para poder ir mejorando y entregando herramientas que nos permitan, ¿no es cierto?, interactuar de mejor manera en estos tiempos de pandemias, como yo le decía, y en línea, ¿ya? Tendría que me tendrías que dar la opción para compartir. Creo que está Carla, compartiendo ahora. Carla, deja de compartir tu pantalla para que pueda entrar Iván. Ahí. Vamos a compartir mi pantalla. Aquí tenemos un post que es consideraciones generales de retorno seguro. ¿Qué es importante? Ustedes con un clic de su mouse automáticamente generan un post de color amarillo en los cuales ustedes pueden escribir. Por ejemplo, el tema que va a ver la licenciada Carla Prudencia ahora es consideraciones generales que ustedes consideren importantes, que no deben faltar para un retorno seguro, y aspectos generales o tips relacionados al control de infecciones para un retorno seguro a prácticas de simulación. ¿Por qué consideramos prácticas de simulación? Porque no necesariamente todos tenemos un centro, un hospital o un lugar físico, pero hacemos simulación en ciertos espacios en los cuales tenemos que resguardar ciertas condiciones en tiempos de pandemia. Entonces yo ahora voy a compartir en el chat
un link, no sé si me escucho, ¿cierto? Sí, te ¿Se escuchamos escucha? perfecto, Iván. Se escucha Ya. perfecto, sí. Sí, el tema es que no me permite copiar, no me permite abrir ¿cuánto es el chat? A ver. Iván, si gustas, mientras empieza Carla, ¿podrías ¿Dan? compartir el link por el chat? Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no me da la opción de compartir el chat. Me meto a chat, pero no lo abre. Ah, bueno. Si gustas dejar de compartir pantalla y nos los mandas por WhatsApp, se los ponemos Sí, ahorita en el chat a yo todos. creo, sí. Ok. Buenísimo. Ahí me abrió el chat, a ver. Ahí está. Bueno, cuando ustedes me digan, yo comparto la presentación y empiezo. Ahí está el link, pueden postear todo lo que ustedes consideren mientras la licenciada comienza su presentación, no habría ningún problema. Bueno, ¿me dan el ok? ¿Empiezo entonces? Adelante, Sí, comenzá. Carla. Bárbaro. Bueno, gracias, un placer, como siempre, seguir participando en los temas de simulación, ni hablar, estar en FLASIC, que es una federación que está haciendo cada vez más y creciendo mucho, y acompaño este crecimiento hace muchos años, así que agradezco la invitación al iniciar las conferencias en línea con un tema tan relevante y tan importante desde cómo vamos a retomar y sentirnos seguros cuando iniciemos simulación. Seguramente algunos lo siguen haciendo, por los que están en centros que tienen o espacios que están en entornos hospitalarios, pero aquellos que están en escuelas u universidades, quizás la mayoría, como en el mundo, no ha iniciado. Así que es un tema largo, interesante, de mucho debate, pero la idea es interactuar, así que yo voy a tratar en 15 minutos hablar de 2, 3 modelos de recomendaciones, nombrar los que la Argentina también ha determinado, y la idea es compartir, reflexionar, ¿sí?, en forma conjunta. A ver si... Ay, no me deja. Ahí está. Por lo cual queremos que todos juntos pensemos, que todos juntos con lluvia de ideas empecemos a debatir. La primera parte es, como dijo Iván, son los criterios generales o los lineamientos para pensar cómo retomar en forma segura. Estamos sumergidos, como ya sabemos, en una pandemia que conlleva miedo, angustia, crisis, incertidumbre, estar con tecnología nueva, así que yo creo que esto también nos pone en una situación difícil de pensar y tomar decisiones, pero las tenemos que hacer. Por lo cual, hoy, así como estamos en un proceso de crisis, también son de cambios y son de adaptación. Creo que la simulación debe tomar esto, debe tomar lo bueno que nos va a dejar de alguna manera la crisis y cómo mejorar lo que venimos haciendo, por lo cual es una oportunidad en cuanto a los que hacemos simulación hace muchos años, ver nuestro lugar docente, salir de nuestra zona de confort, amigarnos más con la tecnología, que ya veníamos siendo muy amigos, pero éramos más amigos de algunas aplicaciones y de algunos simuladores, pero ahora nos desafía mucho más a ser amigos de la virtualidad, a ver el uso del tiempo ahora en forma distinta, debido a que uno de los enfoques que tiene la pandemia es la reducción del tiempo. Hablar de trabajo en equipo en la virtualidad, ¿no? Y cómo llevar a esto, sobre todo cuando quiero volver a ingresar a mi espacio seguro. Ni hablar de innovación, y por supuesto que eso también nos sirva como para generar un espacio de investigación. Todo lo que voy a mencionar y hablar está sacado de aquellas reuniones que hubo a nivel internacional de la SSH, también hubo consensos, protocolos manejados por la SSH, por el CDC, por la OMS, por el Instituto de Seguridad del Trabajo y Salud, que es un ente muy importante a nivel internacional, y de ahí he sacado también mucha información. Y como soy de Argentina, también les voy a hablar
del protocolo nuestro que está basado, por ejemplo, en el Ministerio de Salud y en la educación de acá. Pero voy a comenzar contándoles uno de los que primero empezó a hablar del tema, que fue la SSH, y dijo que uno tendría que prepararse para empezar, pero que estaría bueno empezar en 3 fases, ¿no? Tener en cuenta que sí o sí hay que pensar en elaborar un plan. Pero antes, ¿sí? Tengo que sentarme a pensar antes cómo voy a hacer la reapertura. Que mi segunda fase tiene que ver ahora, pero cuando voy a abrir las puertas, ¿qué debo tener? ¿Cómo voy a implementar esto que diseñé? Y tercero, como fase 3, tengo que ver cómo mantengo este plan que diseñé. Tengo que revisar mi plan, porque seguramente va a ir cambiando. Ni hablar de lo que uno pensó en marzo y hoy ya estando en el mes de agosto. Entonces dice que tenemos que tener como 3 lineamientos, y me gustó esta clasificación. Primero, sentarnos como institución, a ver, ¿qué queremos? ¿Vamos a tomar la decisión de realmente hacer la apertura? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Quién acompaña esto? Si estoy en una universidad, tiene que toda la universidad acompañar esta decisión. Si estoy en un hospital, tengo que ser parte de esa decisión y seguramente qué actividades voy o no voy a realizar. Pues tengo que sentarme no yo sola, varias personas, son varios actores, y pensar en un plan estratégico, inteligente, con todas las personas, con mucho detalle. Acá no se nos puede ir justamente los pequeños detalles, porque a veces los pequeños detalles en este momento quizás son aquellos que hacen que no sea segura la apertura. Y algo que todos los protocolos que he podido leer, o gente que he conversado, que ha escrito, la comunicación. No solo escrito, también lo ha llevado a la práctica, ¿no? Que si no hay un plan claro de cómo voy a comunicar, de cómo voy a relacionarme con todo mi equipo, estudiantes, autoridades, ¿sí? Esto puede fracasar. Tiene que haber un diálogo claro, pero el diálogo seguramente no va a ser presencial. Por eso hoy la virtualidad nos tiene que ayudar a ver cómo yo trabajo en equipo a la distancia para poder diseñar procesos de comunicación que hagan que esto sea exitoso. Así que este modelo me pareció muy bueno, pensar en fases. Ahí les dejo el link, si el que quiere ingresar. Hay otros modelos de apertura, pero este me pareció muy interesante, pensar en el antes, en el durante y en el después. Otro artículo que salió muy interesante hace poco, ¿sí? Donde el autor principal es Pierre Luigi. Ellos hablaban, también está Esther de León y Díaz Navarro, Cristina. Ellos hablan que cuando uno va a pensar en la apertura del espacio de simulación, tengas como 10 puntos claves. 1, establecer un grupo de trabajo, ¿sí? ¿Quiénes son los que nos vamos a sentar a pensar, a decidir? Punto 2, ¿cómo vamos a usar este nuevo espacio que teníamos? ¿Tenemos que generar nuevos espacios? ¿Cómo lo vamos a reacondicionar? ¿Sí? Las instalaciones de simulación, ¿las tengo que modificar? ¿Tengo que rever mi estructura? Todo el tema referido a higiene personal y equipamiento de protección. Punto 5, la distancia física, que es clave. Todos nosotros que leemos sobre el contagio, sabemos que la distancia física es relevante justamente para prevenir, así que eso tiene que ser un punto relevante a pensar. El manejo del personal, todo el recurso humano, y acá me refiero al recurso humano desde el personal de limpieza, el personal jerárquico, los docentes, los secretarios, los técnicos, ¿sí? Punto 7, y uno de los relevantes, limpieza y desinfección. Esto es todo un módulo, y acá necesitamos de personas idóneas, expertas en el tema, que nos asesoren. Evaluar toda esta nueva organización, esta nueva normalidad, que seguramente implica tener que pensar si tengo que modificar un poco lo que venía pensando de la simulación y cómo la quería ejecutar. ¿Sí? Acá, y no me quiero meter en los demás temas, pero debo hasta pensar el plan curricular, cómo lo venía pensando y cómo lo quería terminar de ejecutar. Esto seguramente va a haber que remodificar. Y estar preparado para nuevos desafíos. Y es un punto que estuve leyendo hace unos días, de que uno como universidad o como tiene como una estructura anual preparada, y surgen desafíos, pero quizás no tan relevantes como esto. Entonces hay que pensar hasta en un comité de personas, algunos llaman comité de crisis, para poder enfrentar los diversos desafíos, que puedan ser varios.
Y como punto 10, revisar planes y los procedimientos de emergencia. Este artículo se los recomiendo, está muy bueno, y lo que destaqué de este artículo es este cuadro. Nosotros en Argentina le pedimos permiso para readaptarlo en las normas nuestras, Pierre Ligy y Ingracia lo autorizaron, porque queda muy claro es en la zona en que uno se va a mover, qué implica esta zona, ¿sí? Cuáles son los ejemplos y qué debo colocarme o tener presente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no es lo mismo un pasillo donde pasan personas, estudiantes, docentes, ¿sí? Que la zona de ingreso a la universidad. No es lo mismo el comedor, ¿sí? ¿Sí? Que tampoco el área, un aula de simulación. Entonces, en relación al tipo de espacio, a la descripción de lo que se hace y el nombre que le ponemos, debo tener ciertas consideraciones. Y este cuadro nos dio mucho la pauta en cuanto a la distancia, ¿sí? Y en cuanto al tiempo de permanencia. Y en relación a la distancia y al tiempo de permanencia, es el EPP que tenemos que pensar y establecer en esa institución. Así que es un artículo que realmente se los recomiendo. Otro material que me pareció muy, pero muy valioso, es el de la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que habla de 9 tópicos. Y ellos se juntaron la Academia de Medicina, la de Educación, la de Ingeniería, a decir en forma conjunta cómo tendríamos que pensar la reapertura. Está enfocado más a las escuelas, ¿sí? Pero tiene mucha relevancia y tiene mucho material compartido, y fíjese que en los puntos, ellos en vez de 10 toman 9, y el primero es juntarse los actores más importantes a decir, abrimos, iniciamos, ¿sí? Las actividades, ¿sí? Tenemos que pensar, punto 2, ¿sabemos cuáles son todos los métodos de prevención que tenemos que tener presente para la reapertura? Tenemos una conexión, ¿sí? Entre el área educativa y el área de salud, y creo que eso es clave. Escuchamos y vemos cómo viene la fase de la pandemia en mi país, ¿sí? En relación a la salud pública. Tengo esta unión de varias instituciones y personas para toma de decisiones, y cuando voy a abrir, ¿estoy pensando en la equidad para todos o solo para algunos? ¿Sí? Y un punto relevante, las finanzas. El pensar en una reapertura implica costos, ¿sí? Implica más incremento de personal, eso lo vamos a ver más adelante, implica pensar en elementos que no usábamos, de hecho la frecuencia de limpieza y desinfección, ¿sí? No es la que hoy nos piden, y eso implica más insumos, eso implica más personas, y solo estoy dando 2 ejemplos, pero el tema de costos es relevante. Punto 8, alta prioridad en las estrategias de mitigación. ¿Cómo voy a priorizar aquello que yo veo que es más riesgoso? ¿Sí? Y un punto que era el 9, que cuando lo estaba leyendo me pareció interesante, que hoy los que hacemos investigación y los que están en salud, es investigar el día a día, ¿sí? Para darnos herramientas a cómo realmente estar seguros. Así que este es un artículo, más que un artículo, es un documento de 147 hojas, que también creo que nos da puntos relevantes. Como se habrán dado cuenta, todos tienen puntos en común, pero hay que aprender de las personas que ya han pasado esta situación, hay que leer la evidencia, hay que ver los modelos de otras instituciones, hay que ver aquellos que ya han iniciado, hay que ver aquellos que nunca cerraron y que siguen haciendo simulación, pero tienen también muy en línea todos los aspectos de prevención. Creo que tienen aspectos en común, pero lo que uno tiene que tomar en cuenta cuáles son los que sí o sí deben estar. Y este cuadro, que también es el resumen de este artículo que me pareció genial, fíjese que también nombra como los demás factores en cuanto a ya los generales, el uso de barbijo quirúrgico, el lavado de manos, el distanciamiento, ¿sí? El tema de los encuentros. Vamos a luego a darle un poquito más de detalle, pero me pareció un cuadro valioso para que también lo puedan tener y observar. Y algo que me pareció en un protocolo muy interesante, cuando hablaba de cómo volver a esta nueva normalidad, es que hasta debemos cambiar nuestras planillas de simulación, ¿sí? Y cuando uno se sienta con los docentes,
tiene hasta que replantearse si las plantillas tienen que ser diferentes, porque ahora los tiempos y los procesos de la simulación deben cambiar, ya no son los mismos. Entonces me pareció, les quiero compartir el de la Escuela de Enfermería, ¿sí? Que me pareció muy bueno y muy detallado, y ellos separaban a todas las recomendaciones desde el rol del docente, del estudiante y del staff. Y luego hay un modelo, ¿sí?, de Minnesota, que primero estableció los riesgos, ¿sí? Eso también me parece interesante, poder establecer los riesgos alto, mediano, bajo, y en relación a eso tomar la decisión de apertura o de qué actividades voy a realizar. Y algo que también en las recomendaciones de la Argentina hablábamos, que era como relevante, es que cuando uno quiere establecer un plan exitoso en esta situación, y hablamos solo para la pandemia, es que va a tener que ser flexible, porque la información que teníamos de marzo del 2020 a agosto del 2020 es diferente. La fase en que la pandemia se encuentra en cada país es diferente, por lo cual tiene que ser un plan flexible, tiene que estar abiertos a cambios, tiene que escuchar a todas las partes, tenemos que estar enlazados con el área de salud en forma continua. De hecho, en las reuniones tiene que haber expertos, seguramente en el área de control de infecciones e epidemiología. Tenemos que ver si este plan se está implementando. No es solamente escribir y entregarlo, todo el proceso de la comunicación, de que todos se entiendan y que tengan confianza y seguridad de hacer de vuelta simulación en sus áreas, va a depender de que todos entiendan, ¿sí?, que se elaboró un plan que para este momento es lo más seguro, pero que puede cambiar en cuanto a cómo está la pandemia, sobre todo en nuestro país. Y algo interesante que también me pareció, que no solamente establecer el protocolo, es, a ver, ¿puedo implementarlo? Todo lo que yo digo, tengo los recursos, tengo las personas, tengo el dinero, tengo realmente a mi recurso humano con la intención de querer volver, todos quieren volver, algunos tienen miedo, tengo que prepararme para charlar con todos ellos, ¿sí?, y poder tener la seguridad de que tenemos los elementos, los materiales y sobre todo la instrucción. Y vamos a ir avanzando. Fíjense que las recomendaciones generales se repiten. Yo voy a nombrar estas que son las que deberíamos todos pensar, ¿sí? Y vamos a ir ya terminando porque ya me dice que estamos llegando a tiempo. Entonces, todos van a tener que pensar en la distancia social, en el tapabocas o barbijo, pensar en la educación en línea, pensar en la comunicación efectiva. ¿Qué pasa cuando tengo una persona que tiene, que se presume que puede tener COVID o puede ser un caso sospechoso? Eso es relevante y hay todo un proceso. Y como dicen que ya más o menos estoy en tiempo, lo que les voy a mostrar que cuando uno habla de comunicación, aparte de conferencias, hacer reuniones rápidas, programadas, también es importante la parte visual, ¿sí? Todos en común tenían, cuando hablaban un plan, dedicaban mucho tiempo a lo que es la información visual, ¿sí? Y que esta información se entregue, se converse, se practique. El tema de desinfección es muy amplio, solo voy a nombrar algunos tópicos y creo que lo podemos conversar después, pero creo que esto amerita todo un tema nuevo de un webinar, y acá tiene que estar seguramente una esfera en control de infecciones, pero lo que dice el CDC es, elabore un plan, impleméntelo, manténgalo y revíselo. Creo que eso es clave. El CDC tiene una amplia información que nos puede ayudar. SIGINTOS, una entidad que ha trabajado mucho en los webinares, los técnicos han sido claves, ¿sí?, en conocer todos los elementos que lleva la simulación en cuanto a equipos, simuladores, así que recomiendo que también entren a esta página y revisen sus guías. Y desinfección, solamente le dejo 3-4 puntos. Piense mucho en la limpieza y desinfección, quién los va a entrenar, cuáles son los elementos que debe utilizar, cómo deben utilizarse, el prever de tener alcohol en gel en las instituciones, en qué espacios debe haber, qué pasa con los baños, qué pasa con los elementos compartidos, qué pasa con la ropa que usamos, ¿sí? O aquellos materiales que yo puedo lavar o resterilizar, si tengo lugar para hacerlos, ¿sí? Y todo el tema de los simuladores para mí es muy amplio, porque hay que ver por cada industria
cómo ellos recomiendan que se limpie, y si tengo una entidad en control de infecciones también que me recomiende qué elementos puedo usar en cuanto a limpieza y desinfección para que no se me dañen los equipos, ¿sí? Así que esto es realmente muy amplio, podemos darle muchísima información al respecto, hay links que uno puede tranquilamente buscar información y nos dan como para poder leer de las diferentes líneas o industrias más importantes de los simuladores, cuáles son las recomendaciones. Pero por supuesto hay que adecuarlas, hay que mirarlas con el equipo y tomar la decisión. Creo que estoy en tiempo, sabía que era mucha información para darla en forma breve, pero creo que el desafío que tenemos es de estas dificultades tomar oportunidades y salir airosos. Termino acá entonces. Muchas gracias, Carla. Excelente presentación. Vamos a pasar ahora a la presentación del licenciado Iván Guglielmi. Les recordamos, por supuesto, que tienen la sección de preguntas y respuestas para ir dejando allí sus inquietudes, que retomaremos al final en el espacio de intercambio que abriremos. Iván, adelante cuando quieras. Gracias, Federico. A los participantes les comento que ahora voy a abrir otro muro. Les agradezco todos los posts que colocaron. Están muy, muy buenos, los estuve leyendo mientras la colega Prudencia estaba presentando. Vamos a abrir uno nuevo para que puedan colocar también inquietudes en relación al tema que voy a hablar a continuación. Así que para que sigan interactuando, ustedes colocando todas sus inquietudes ahí, es una nueva forma, como yo les decía, de poder interactuar más en estos tiempos. Les voy a colgar ahora automáticamente el nuevo link para la nueva página que está en blanco para que ustedes libremente puedan colocar sus posts. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Iván Guglielmi, yo soy de Chile, soy enfermero. Represento a la Universidad de Aysén, una universidad nueva, Universidad del Estado, que tiene 4 años de creación, pero ya siempre con una visión y un énfasis en la simulación clínica como una herramienta indispensable para la formación transversal de los profesionales que hoy en día se forman. Para mí también es muy, muy grato poder estar presentando y representando a mi universidad y a mi carrera de enfermería. Como hablaba Carla, en realidad hay varios lineamientos generales que nosotros podemos considerar para un retorno seguro, ¿ya? Cuando hablamos de infraestructura, ¿ya? Y como objetivo principal de trabajo es donde nosotros, ¿no es cierto?, alojamos, donde nosotros nos permanecemos habitualmente gran parte del tiempo. Por lo tanto, nosotros y la institución, o las instituciones de salud, o los directivos, tienen que siempre considerar y pensar que este es un lugar donde puede existir, ¿ya? O va a existir contacto y puede haber riesgo, obviamente, de, ¿no es cierto?, tener un COVID-19 entre los funcionarios, ¿ya? Por eso es súper importante la comunicación. Yo no me voy a referir un poco al tema de recursos humanos, pero el tema de la comunicación dentro del equipo, visualizar todas las medidas y las formas adecuadas, ¿ya?, con los entes más importantes dentro de la institución que puedan entregar estos lineamientos, gente de control de infecciones, profesionales capacitados en el área, ¿no es cierto?, clínica. Entendamos que también la simulación no necesariamente está ligada a las universidades como centros únicos, sino que también hay centros y prácticas de simulación en los centros hospitalarios donde los profesionales de la salud en general, ¿no es cierto?, hacen sus actividades de atención directa y también, ¿no es cierto?, tienen estos tiempos o calendarios de capacitación que consideran pasos de simulación. Por lo tanto, entender el concepto de infraestructura es clave e indispensable para poder determinar las necesidades que vamos a tener para pensar en este retorno gradual y en un retorno con mayor seguridad, no tan solo para, ¿no es cierto?, nuestros alumnos, sino que para el activo más importante de la institución, que es el recurso humano, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de infraestructura, siempre tenemos que referirnos, y hoy en día se acuña el concepto de infraestructura también a los software o a los sistemas comunicacionales o interactivos que podemos tener dentro de la universidad o dentro de las instituciones que entregan educación, ¿ya? Fortalecer la educación en línea.
por ejemplo, nacen ideas de esto, de esta crisis que hoy en día afecta a nivel mundial, ¿no es cierto? No tan solo al tema académico, sino que al tema, ¿no es cierto?, de población, de familia, el tema económico, ¿cierto? Pensar en que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en invierno situaciones de contaminación atmosférica, por ejemplo, la región de Aysén es una de las regiones más contaminadas de Chile en el invierno, y hoy en día podemos ver cifras de MinSal, por ejemplo, que han ido disminuyendo los virus respiratorios sinciciales, la influenza, por el uso de estas medidas que son básicas y que muchas veces la ciudadanía no las conocía o no las tenía, ¿no es cierto?, internalizadas hasta que pasó esto de la pandemia. Entonces, ver cómo nosotros como universidad o como centro formador podemos a lo mejor entregar directrices, ya, que permitan que a lo mejor en un tiempo determinado hacer, ¿no es cierto?, teletrabajo, hacer, ¿no es cierto?, aula, ¿no es cierto?, vía virtual con estos sistemas que hoy en día facilitan el aprendizaje también de nuestros alumnos y que obviamente nos van a llevar a proteger también la salud. Eso llevándolo, ¿cierto?, a un área de investigación enriquecedora en términos económicos, en términos de salud, protegiendo, ¿cierto?, muchas veces a los niños que muchas veces en épocas de invierno, ¿no es cierto?, enferman producto de cualquier enfermedad de tipo respiratoria y que hoy en día podemos traslaparla con lo que nos está pasando. Por lo tanto, siempre es importante darle una mirada integral, más que una infraestructura de tener un buen centro, un buen hospital, una manera integral de cómo nosotros nos vamos a posicionar frente a esta pandemia y cómo lo vamos a hacer de manera gradual. Entonces, siempre es importante darle una mirada a la parte comunicacional, a los sistemas y software, a los espacios físicos, ¿ya? Por eso es importante integrar a todo el cuerpo profesional dentro de la institución para generar protocolos establecidos o zonas, ¿no es cierto?, de emergencia, ¿ya? Como hablaba Carla, en algún momento se trabaja siempre desde una jerarquía de control. Por ejemplo, esta jerarquía de control o de pirámide invertida establece, ¿cierto?, como mayor eficacia, ¿cierto?, la distancia física, ¿ya? Y eso contempla medidas de teletrabajo, la reducción de los trabajadores en la empresa o en la institución. Esto hace que esta pirámide o este sistema de jerarquía de control permite, ¿no es cierto?, rigurosidad. Acá nosotros tenemos que pensar en rigurosidad en el control y en las barreras que vamos a utilizar para mitigar, no vamos a erradicar, ¿cierto?, pero vamos a mitigar ciertas, ¿no es cierto?, contagios y algunas afecciones, ¿no es cierto?, que puedan sufrir, ¿no es cierto?, las personas que ingresen a hacer simulación o los funcionarios. La creación de barreras físicas entre las personas como un control de ingeniería indispensable dentro de la institución. O sea, la institución tiene que pensar en incluir a todo el personal para la creación de herramientas que permitan mitigar el contagio de COVID, porque hoy en día tenemos la sensación de que, ¿no es cierto?, los picos de contagio han ido disminuyendo, ¿ya? Y en general el ser humano tiende a, ¿no es cierto?, a relajarse y a utilizar las medidas de protección de manera más intermitente. Pero también, ¿no es cierto?, las personas que somos de salud entendemos que también existe el rebrote, ¿cierto? Entonces, esto no ha terminado. Entonces, tenemos que ser rigurosos, por lo tanto, toda la institución tiene que participar en la creación de un protocolo que establezca lineamientos súper claros para un retorno seguro, como lo estamos planteando. Entonces, ¿qué es importante? Las señaléticas, por ejemplo, deben ser inclusivas. Siempre aquí tenemos que en educación hablar de inclusivo, en lo posible visual, en lo posible auditivo, en lo posible, ¿no es cierto?, con imágenes que me permitan a mí, ¿no es cierto?, ver lo que yo tengo que hacer, o me permita a mí, ¿no es cierto?, visualizar lo que viene a posterior, ¿ya? Todos, ¿no es cierto?, tenemos súper claro los metros de distancia, algunos hablan de 1 metro. Acá en la universidad donde yo trabajo, y de acuerdo a los lineamientos ministeriales en Chile, lo ideal es 2 metros de distancia entre una persona y otra, ¿ya? La ventilación de los espacios, en lo posible sobre 6 minutos con circulación con circulación de aire, pero eso se entiende con, ojalá, la puerta abierta y una ventana que permita, ¿no es cierto?, la circulación, y en lo posible salas de 6 metros por 6 como mínimo para poder hacer actividades docentes, ¿ya? Se estableció, y dentro del protocolo de la Universidad de Aysén se estableció la prohibición del aire acondicionado o un dispositivo que disemine o, ¿no es cierto?, genere aerosol, ¿no es cierto?, por el riesgo, ¿no es cierto?, de contagio, independiente de que uno tenga, ¿no es cierto?, el tapaboca
o tenga, ¿no es cierto?, alguna medida de protección personal. ¿Ya? Poder redistribuir los box de atención o las oficinas, ¿ya?, con puertas cerradas, que mantengan, ¿no es cierto?, como decía Carla, dispensadores de alcohol gel, tanto en el ingreso como en el interior de estas dependencias, ya sea, ¿no es cierto?, en un lugar visible, con señalética, que permita, ¿no es cierto?, a la persona automáticamente al mirarlo, saber que tiene que utilizar, ¿no es cierto?, la higienización de manos. Los escenarios de simulación, además, contar, ¿no es cierto?, con dispositivos de higienización, de lavado de manos. Hoy en día tiene mayor importancia el lavado de manos en las personas y uno muchas veces se da cuenta que dentro de la familia ya se está generando esta cultura del lavado de manos. Entonces, dentro de las mismas instituciones, fortalecer y favorecer lugares y espacios para poder tener, ¿no es cierto?, estos dispensadores sería ideal. Y obviamente los receptáculos de material contaminado que pueden ser utilizados entre una simulación y otra, ¿ya? En algunas instituciones, bueno, en instituciones públicas o privadas, de repente se utiliza el sistema de marcador digital de ingreso. Se recomienda, porque acá si bien existe, son recomendaciones o grupos de expertos, o de repente reuniones donde, ¿no es cierto?, la experiencia y la casuística nos han llevado a determinar una u otra cosa como positiva o negativa. Ya falta obviamente indagar y falta estudiar, y eso nos abre una brecha importante de estudio para poder corroborar mayor la información, pero se prohíbe el uso de marcadores digitales porque, ¿no es cierto?, uno utiliza la huella para poder marcar. Si no hay un personal que esté de punto fijo para poder mantener desinfectada la zona, puede ser un foco de contagio. Está de más decir que el ingreso de celular y dispositivos electrónicos a los centros de simulación, a los espacios de simulación, ¿no es cierto?, se prohíben porque son focos de contagio, obviamente de COVID por mano portada, ¿cierto? Se deben disponer de salas adecuadas, que sean lavables, con ventilación. Yo aquí muestro una imagen de la Sociedad Española de Cirugía Plástica que establece 3 pasos para poder, ¿no es cierto?, hacer una actividad, y no ajeno a eso podemos nosotros visualizarla como un posible, ¿no es cierto?, paso a seguir dentro de un escenario de simulación, que es la preparación, ¿no es cierto?, de un gabinete, que es la actividad que vamos a realizar, y después, ¿no es cierto?, posterior a eso, como decía Carla, la limpieza, la higienización, el uso de guantes, la ventilación, el retiro de los materiales de protección personal, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Cuando hay instituciones... Iván, perdón, ¿Sí? no estás compartiendo pantalla, no estamos viendo tu presentación. Oh, ¿en serio? No se estaba viendo nada, entonces. No, perdón. ¿Dónde quedamos? Aquí estábamos. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Ahora está perfecto, Iván, gracias. Ya, disculpen, no, la tecnología aquí falló. Pero no hay problema. Lo importante, como yo le decía, acá en esta imagen que ustedes pueden ver y visualizar, ¿no es cierto?, tenemos, que yo la extraje de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, donde establece ciertos lineamientos que uno incluso podía establecer dentro de sus escenarios de simulación. ¿Ya? Cuando hay instituciones que tienen adosados los centros de simulación, es posible tener, ¿no es cierto?, locker, o donde uno guarda su ropa. Lo ideal, obviamente, es mantener al personal capacitado en la higienización, en la limpieza, ¿no es cierto?, de estos dispositivos donde uno va a almacenar su ropa, ¿ya? Además, en lo posible, siempre estas son sugerencias y recomendaciones, de tener o contar con duchas cuando son instituciones que tienen adosados sus centros de simulación, obviamente por el riesgo de contagio. En el caso de que la institución tenga un bus o algún móvil de acercamiento, es súper bueno igual mantener estos espacios, ¿ya? Dentro del bus, al igual, ¿no es cierto?, como una sala de clase, bueno, adecuarlas para la cantidad de alumnos que se van a subir dentro del bus, ¿ya? Y obviamente mantener la ventilación y la desinfección constante, más los registros, obviamente,
que van a determinar de acuerdo al protocolo o a un comité de emergencia, por ejemplo, o un comité de expertos, para determinar cuáles van a ser los lineamientos de este retorno seguro. ¿Qué es importante? Podemos tener un espacio físico para hacer, ¿no es cierto?, prácticas de simulación, pero como decía Carla, es importante también el cuidado, el traslado de desinfección de nuestros equipos, que sean los más adecuados, de acuerdo a las recomendaciones, obviamente, del Comité de Control de Infecciones, del Comité de Emergencia o de los lineamientos institucionales. Algunas instituciones, si es posible en realidad, mantener una sala habilitada para posibles casos y sospechas, ¿ya? ¿No es cierto? Con una planilla, con un control de sintomatología, ¿no es cierto? Dar aviso a la autoridad sanitaria y seguirse a esos lineamientos, ya que son, que lo recomiendan generalmente los ministerios de salud o las seremías en el caso de Chile, para, ¿no es cierto?, notificar y que esta persona, este alumno, este funcionario, pueda tener una atención, ¿no es cierto?, y un seguimiento en el caso de sospecha o en el caso de tener sintomatología. Eso sería mi presentación. Ahí están algunas referencias bibliográficas, mi correo, si alguno quisiera, ¿no es cierto?, hacer algunas otras preguntas. Estaría listo por mi parte, Federico. Gracias, Iván. Muy buena tu presentación. Te sucedió un error ahí que no sabía si tenías o no la presentación. Bueno, nada, pedimos disculpas. No importa. Por el malentendido. Bueno, vamos a seguir con la siguiente disertante. Paulina, cuando quieras, por favor, cerciórate de compartir la pantalla. Muchas gracias, Federico. Claro que sí. Regálenme un segundo, la compartimos para que no se me... Federico, para que no se me pase. vamos a abrir otro post para Bueno, muy bien. nuestra colega. ¿La ven ahí? ¿Me confirman, por favor? Perfecto, se ve, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, me agrada mucho estar aquí en este espacio. Estoy muy complacida por esta oportunidad y estar compartiendo con ustedes esta experiencia del primer webinar de tardes de simulación en tiempos de pandemia con Classic. Como lo dijo Federico al inicio, mi nombre es Paulina Herrera, trabajo en la Universidad CES en Medellín, Colombia. La Universidad CES es una universidad que tiene 47 años ya. Inicialmente fue el Instituto de Ciencias de la Salud, que tenía como misión formar profesionales en el área de la salud, y más tarde se convierte en la Universidad CES, abriendo las puertas a otros programas ya no tan del área de la salud. Entonces, para mí es un placer estar acá. Hoy me corresponde compartirles, digamos que toda la información revisada y compartirles la experiencia que tiene la universidad en este momento en el retorno nuevamente a las prácticas de simulación en lo que respecta específicamente al recurso humano. No es más que contarles que el recurso humano es el que, digamos que en términos generales, fundamenta y hace posible las instituciones. Es por ese recurso administrativo, operativo, académico, que se hacen posible todo este tipo de protocolos. Entonces, llevamos cerca de 1 hora hablando de higienización, de control de infecciones, de cambios en la infraestructura, pero no es más sino con el objetivo de proteger la vida y garantizar la salud del recurso humano que apoya nuestras instituciones y las hace una realidad, por supuesto. Pensando en eso, entonces, tenemos una misión muy importante para cuidar ese recurso y cuidar esos individuos que nos apoyan y hacen posible las instituciones. Encontraba, revisando algunos protocolos y revisando el CDC y las recomendaciones de la OMS, un tema muy importante, y es el tema del estresor o las situaciones críticas en salud mental que tienen las personas que están próximas a retornar a sus trabajos. ¿Qué pasa con la salud mental de estas personas? Se llenan de muchísimas inquietudes que los hacen pensar en si el retorno es seguro o no, qué va a pasar cuando retornemos, ¿será que es posible que me infecte en ese momento de retorno? ¿Cómo serán las prácticas de ahora en adelante, ahora con el retorno
a los centros de práctica. ¿Qué pasa si yo ya estuve infectado y ahora voy a regresar? ¿Será que voy a ser víctima de rechazo? Hay un montón de inquietudes que llenan la cabeza de las personas que están próximas a retornar. Y es ahí donde el CDC nos recomienda pensar en la salud mental de las personas y generar espacios que motiven la adaptación temprana al cambio. Porque las instituciones no serán las mismas, las instituciones van a cambiar, la forma de relacionarnos está cambiando y por supuesto las prácticas en los laboratorios, en los espacios de práctica tendrán que cambiar. Entonces la invitación que hemos encontrado en algunos protocolos nos invita a que generemos espacios de comunicación temprano con las personas. ¿A través de qué medios? Pueden ser los mails, las carteleras estudiantiles, las páginas las páginas de las universidades o de las instituciones, donde inviten a las personas a retornar con seguridad, donde les hablen de los protocolos, donde les cuenten que las instituciones y los centros de simulación y los laboratorios están desarrollando actividades que van en función de preservar la vida y la salud de las personas. Necesitamos generar ambientes seguros. Y el CDC nos habla específicamente de algo que es lo que más tensión genera para las personas en el retorno, y es el efecto del rumor. Cuando las personas rumoran acerca de sus miedos o de situaciones que son reales o no. En esa medida el rumor, tener un medio para aclarar las dudas de las personas que van a llegar ahora con este nuevo tema del retorno a los centros, es, digamos que el punto de partida para poder generar adaptación de manera segura, como les estaba contando. En medio de esta adaptación, es claro que nuestros centros no volverán a hacer lo mismo, ¿cierto? Hoy estamos trabajando en el tema de cambios en la infraestructura, la señalización, el ingreso, llegar a las universidades o a las instituciones no será igual, tomar una clase en un aula no será igual, y lo mismo pasa con los centros y con los laboratorios. Las capacidades de los espacios físicos tendrán que cambiar y tendremos que pensar en disminuir los porcentajes de ocupación de las instituciones. Cuando hacemos los cálculos para el retorno seguro, dependiendo de la capacidad de cada institución que están recomendados por la OMS, podemos llegar a disminuciones del porcentaje de ocupación de las edificaciones y los áreas de práctica entre un 50 a un 70%, incluso dependiendo de la ventilación y todo lo que nos hablaba ahorita Iván hace un ratico en el tema de infraestructura. Entonces definitivamente surgirán cambios y pues tendremos que familiarizarnos con ellos. Y para eso entonces lo primero dentro de la planeación es continuar con el avance de las actividades de manera virtual. La virtualidad nos ha abierto un espacio en el tema de simulación muy importante que de otra manera, si no nos hubiéramos visto obligados por la pandemia, seguramente no hubiéramos explorado como docentes. La idea antes de generar los espacios de planeación para el retorno seguro es promover que los docentes sigan trabajando en simulación. Habrá algunas actividades que de manera segura y con calidad pedagógica podremos seguir trabajando de manera virtual y podremos, ¿por qué no?, seguir explorando otro tipo de metodologías, otro tipo de actividades para trabajar desde la casa de cada participante de manera segura. Entonces, lo primero es invitar a los docentes que sigan haciendo simulación a través de espacios virtuales. Una vez tomamos la decisión entonces de retornar, como nos decía Carla al principio, que es una decisión difícil, que tiene que ser bien pensada, dependiendo del momento de pandemia en el que esté la población en la que estamos, o del entorno en el que estamos, entonces tendremos que sentarnos a observarnos como institución. Y observarnos como institución es coger a cada uno de los grupos de nuestros usuarios, programas académicos en el caso de las universidades, o nuestros clientes en el caso de otro tipo de centros de práctica, y tendremos que analizar y priorizar diferentes situaciones. Lo primero es priorizar cuáles son las necesidades de esos grupos o de esos programas, entendiéndose necesidades como aquellas prácticas de laboratorio que deben realizarse de manera presencial o virtual. Que no podemos aplazar para otro momento del proceso académico y que es indispensable que se hagan en el aquí y en el ahora.
Luego definir dentro de esas prioridades el número de estudiantes que vamos a tener por actividad académica. Recuerden que los números cambian, tendremos que recurrir a recomendaciones como la de la OMS para calcular la ocupación de los espacios. Si definitivamente nuestros espacios no se acomodan con las recomendaciones de infraestructura, tendremos que pensar en generar ocupación de otros espacios que de manera habitual no utilizamos, como aulas de clase, coliseos, espacios de reuniones más amplios, que nos garanticen que el recurso humano va a estar seguro mientras toma su tiempo de práctica. Luego tendremos que hablar del tipo de prácticas. Habrá algunas que podemos realizar, pero definitivamente otras que pondrán en peligro nuestro recurso humano por el tema de bioseguridad. Habrá algunas que tendremos que replantear de alguna manera, sobre todo por el tema del contacto, el acercamiento, en fin. Luego tendremos que definir qué áreas vamos a requerir y llegar a acuerdos definitivos con las áreas administrativas mientras hacemos este retorno de manera segura. Una vez tenemos claro quiénes van a venir, en qué momentos van a venir y cuáles son las prioridades en las prácticas, entonces tendremos que plantearle a la población un mecanismo o una estrategia para indagar acerca de su salud, porque tendremos que establecer prioridades, quién viene a la universidad y quién no. Como propuesta les puedo presentar estas dos, que es el caso de nuestra ciudad y de nuestra institución, pero cada universidad o cada institución adaptará la suya dependiendo del tipo de recursos que tenga. Entonces, la primera es esta que vemos aquí arribita en azulito, que es SES Me Cuida, que es la que planteó mi universidad, que consta de un cuestionario en el que se le harán preguntas a los asistentes de índole personal y de todo lo que tiene que ver con antecedentes personales, antecedentes familiares. Y eso incluye con quién vive, quién está dentro de su círculo más cercano. Una vez el participante, sea cual sea, empleado, docente, estudiante o simplemente visitante que vaya a ir a la universidad, diligencia el formato, arrojará automáticamente una semaforización. Esta semaforización va en verde, amarillo y rojo, indicando que los pacientes o las personas asistentes con color amarillo y con color rojo tienen restricción para realizar prácticas o acercarse a la universidad, mientras que los verdes tienen libre acceso. Debe ser presentado al ingreso para poder verificar que fue diligenciado. Lo mismo ocurre con la ciudad. Para poder movilizarse por la ciudad debemos diligenciar un formulario que se llama Medellín Me Cuida. Medellín es la ciudad donde está ubicada la Universidad SES y es allí donde depositamos todos los datos y se nos permite transitar por la ciudad facilitándonos pues la movilidad a todas las personas. Esta es una estrategia, si bien esta es una, podemos utilizar formatos que diligencien en Excel, cuestionarios enviados por correo electrónico. Hay algunos protocolos que incluyen llenar o diligenciar el formato en la puerta antes del ingreso. Eso tendremos que explorarlo muy bien por el tema de bioseguridad en el momento de utilizar elementos para poder escribir y en fin. Luego del ingreso de las personas y garantizar que al menos no tengan sintomatología y no estén en situación de riesgo, porque lo otro es situación de riesgo y personas con las que estén vinculados que tengan riesgo, entonces tendremos que establecer cuándo vamos a ir. Ya sabemos quiénes y sabemos cómo, pero entonces ahora definamos quiénes. Una de las propuestas que se encuentran en los protocolos, algunas universidades de Chile y Argentina han pensado en el tema de alternancia por secuencias, trabajando 15 días, descansando 15 días. Es un método interesante. Sin embargo, yo tengo que garantizar tener el recurso humano, docente y administrativo que pueda rotar cada 15 días y eso dependerá de mi carga académica, aunque eso es una metodología interesante. Otra de las propuestas que encontré y es la que particularmente usamos en la universidad a la que pertenezco, es la programación por días calendario y es algo llamado pico y facultad, donde se le asigna a cada programa o a cada grupo de usuarios un espacio en el que ellos pueden desarrollar su actividad académica. Entonces, si vemos la imagen que hay ahí presentada en la pantalla, pueden observar, por decir algo, enfermería, solamente podrá estar en las áreas de simulación, se le garantiza
que todos los recursos están disponibles, que el área está segura, que todo el proceso de desinfección está validado y cumplido, y además se garantiza que solamente ellos estarán en ese espacio, y eso disminuye por mucho el porcentaje de ocupación de la universidad, y definitivamente pues los programas se acomodan y se acomodan bien a esta programación. Una vez tenemos entonces, ya sabemos quiénes van a ir y cómo van a ir, debemos tener el protocolo listo que garantice la seguridad de todos. Tenemos que tener también el protocolo interiorizado, y eso es algo que miren que lo hacemos desde el principio, cuando se hace la comunicación dirigida con las personas y comunicación constante. Es algo que tiene que tener interiorizado el personal administrativo, el personal docente, los estudiantes, todos, lo tenemos que tener muy claro. Y dentro de ese protocolo, cuando las personas vayan a asistir a la universidad, debe haber un detalle muy amplio de cada una de las actividades de simulación que se vayan a realizar. No la reserva típica que hacíamos con el listado de insumos y el programa y el horario. Esto tiene que ser más detallado, es pedirle al docente que me cuente cómo va a ser el desarrollo de su actividad. Si va a ser reanimación, cuántos modelos vamos a usar, qué tipo específico de procedimientos se van a realizar, cómo se llevará a cabo la actividad. Adicionalmente, un listado completo de los estudiantes que vayan a asistir. Y esto debe ser coordinado por, valga la redundancia, el coordinador del programa, y además por el personal de la universidad que se está encargando de los protocolos, pero es ideal. Esto nos permitiría tener un doble listado de los asistentes por grupo, porque ya tenemos la plataforma o la encuesta inicial, y además tenemos el listado oficial de cada docente donde se asignan los grupos que asistirán y el horario. Otra de las recomendaciones generales es que los docentes dentro de su planeación académica tienen que considerar los tiempos de desinfección. Ya no nos podemos ir de largo con prácticas de 2, 3, 4 horas, donde el grupo A entraba 2 horas, el B entraba 3 horas, porque tendremos que tener tiempos de desinfección de las áreas. Los equipos tienen que tener un tiempo de estancia donde no pueden ser utilizados por un grupo y por otro, y así tendremos que garantizar los recursos para el grupo A, para el grupo B, para el grupo C. Y eso debe estar dentro de la planeación del docente, ¿cierto? Para que no se vea entorpecido su proceso académico y las clases que tenga planeadas. Hay algunas instituciones, algunas sociedades, la colombiana de hecho lo recomienda, y es planificar si vamos a tomar la decisión o no de que los estudiantes y los visitantes firmen un consentimiento para poder asistir a la universidad. Digamos que esto es algo que hay que planearlo, hay que pensarlo muy bien, si dejamos esa responsabilidad en el estudiante o no. En muchos de los casos nuestros asistentes son menores de edad, entonces habrá que pensarlo, ¿cierto? Y cada institución tomará la decisión al respecto. Por consiguiente, ya teniendo a los estudiantes o a nuestros grupos de a nuestros individuos que se están formando en el laboratorio, ya teniéndolos ahí, es muy importante 2 recomendaciones generales, y es la primera: ¿qué pasa con ese semáforo amarillo y ese semáforo rojo que no pueden asistir? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen signos o síntomas cardinales del COVID? ¿Qué pasa con los menores de edad que en algunas poblaciones no se pueden desplazar por seguridad? Como institución tendremos que garantizar la continuidad académica de estas personas, y eso nos llevará a tener diferentes estrategias como las que hemos utilizado hoy, Zoom, Teams, por decir algunas. En mi caso, personalmente, en mi institución, estamos utilizando esta, no sé si la alcanzan a ver ahí en la presentación, esta cámara con esta mesita, que son unas cámaras de muy buena imagen, que permiten que se pueda transmitir la práctica, que el profesor le pueda contar y participarle al estudiante que está en casa qué está ocurriendo y que el estudiante pueda participar. Hemos tenido muy buenos resultados con esta herramienta. Los profesores en tiempo real hacen preguntas a los estudiantes en clase. Incluso hemos tenido la experiencia de preparar kits de práctica cuando se puede, para que los estudiantes lo tengan en la casa y vayan desarrollando la actividad mientras sus compañeros de grupo están en la universidad.
Entonces la idea es ingeniárnoslas para que pueda ocurrir. Algo muy importante, y tenemos la responsabilidad nosotros como docentes y como personal administrativo, es conservar la privacidad de los estudiantes y del personal. Que haya tenido el virus, que lo tenga o que esté aislado por sospecha. Es nuestra responsabilidad y hace parte de la protección también a esas personas que están en riesgo. Para terminar, creo que hay dos recomendaciones que son generales, que hacen parte de las recomendaciones generales de Carla, las de infraestructura de Iván, y por qué no cerrarlo en esta última presentación. Y es que considero que dentro de los protocolos y dentro de las clases, los elementos de protección no podrán ser negociables. Y en ese sentido, todos tenemos que hacer uso de ellos y velar porque el otro también haga uso de ellos, y si no, de manera respetuosa y responsable, hacerle entender que es por la seguridad de todos. Y tratar de disminuir al máximo la estancia en las universidades, al menos mientras pasa el tiempo crítico. Eso nos invita a que nuestros protocolos sean claros. Terminadas las actividades académicas, la vida social vendrá después, pero no después de la práctica, sino después de la pandemia. Por tanto, se le pide a los estudiantes que abandonen las instalaciones una vez terminen las actividades, para seguirlos protegiendo, ¿no? Yo creo que nuestra vida social por ahora tendrá que seguir siendo a través de Zoom, de Teams y de las otras plataformas. Les agradezco mucho el haberme escuchado y el haber estado atentos. Espero que la información que les compartí les pueda ayudar en sus actividades diarias. Les dejo mi información por si en algún momento tienen alguna duda o desean contactar. Federico. Muchas gracias, Paulina. Excelente la presentación. Bien, vamos a pasar a retomar la participación de los presentes. Queremos comentarles, estamos muy contentos, hay más de 150 participantes en este momento en esta conferencia. Maravilla. Vamos a pasar a Iván, te paso la palabra para que cuentes un poquito cómo va a ser esta recuperación de la participación de todos a través de los stickers. Sí, gracias Federico. Ahora sí voy a compartir pantalla. Agradecer obviamente a todos los participantes que estuvieron en el webinar de FLASIC. Resultó bastante positivo los posts, agradecemos, y hay algunas aquí, obviamente por honor al tiempo vamos a solamente a destacar algunas que puedan responder nuestros panelistas. Por ejemplo, en la presentación de Carla, dice tener en cuenta el cálculo de insumos y de qué tipo de elementos de protección personal se deben usar. ¿Cómo nos podemos referir a eso, Carla? ¿Cómo lo ves tú en términos de cómo debiera pensar la institución hoy en día en calcular, en cómo nos vamos a establecer estas prácticas de simulación, ya cambiando un poco este paradigma de los elementos de protección personal? Bueno, bien, veo como si fueran dos partes la pregunta. Dice, tener en cuenta el cálculo de insumos, no sé si se refiere al insumo de simulación o al insumo de EPP, ¿no? Yo creo que el insumo de EPP. Bueno, bien, eso es una pregunta, es una pregunta muy interesante, por eso les recomiendo ver el cuadro que sacó la gente del CESAN, que era muy importante, que justamente para poder decir qué equipo de protección debo utilizar, debo tener en cuenta cuántos participantes voy a tener en la institución que hagan simulación clínica. Y establecer para qué actividades voy a, por ejemplo, jerarquizar el uso del barbijo quirúrgico y no el uso de tapabocas. Porque cuando hablamos de EPP, el tapabocas no es parte del EPP. ¿Sí? Cuando hablamos de EPP es, por ejemplo, antiparras adecuadas, máscara facial con sus características que las tiene para que sean aptas, y el barbijo quirúrgico como el que conocemos que usamos para la salud cuando tiene pacientes. Pero si yo voy a decidir volver a hacer actividades de simulación, pero hay actividades de simulación que no van a respetar la distancia de los 6 pies, que serían casi los 2 metros o 1,80 m, y que voy a superar más de los 15 minutos como recomienda la OMS que se respete, si esos dos elementos de protección, no los voy a cumplir, entonces ahí tengo que pensar que mi equipo de EPP va a tener que ser barbijo quirúrgico, o máscara facial, o antiparra. Perdón, es barbijo y
antiparra, ¿no? El O sería la máscara facial. Primero tenés que decidir cuántos escenarios voy a realizar que no cumplan con los niveles de prevención, ¿sí? Eso es relevante, por eso la institución tiene que sentarse y decir, ¿qué simulaciones voy a realizar? ¿Cuántas van a ser virtuales? ¿Cuántas van a ser mixtas? Por eso se replantea la educación virtual. Una vez que tomaste esa decisión y decís, voy a hacer 10 escenarios por semana, donde no se va a respetar la distancia y el tiempo, bueno, para los estudiantes y para los docentes necesito un EPP, que eso es barbijo quirúrgico y las antiparras que recomienda la OMS, las que justamente son las que coaptan, ¿sí? Y implica que no pase ningún tipo de secreción a nivel ocular, o la máscara facial que lo puede complementar. Pero la respuesta está en relación a cuántos escenarios, y después la otra gran pregunta es ¿quién va a pagar esto? La universidad, la institución va a abastecer de los barbijos quirúrgicos, porque el tapabocas es a nivel personal, lo fabrica uno en forma casera, se los lleva varios, se lo cambia cada 2, dice la recomendación, por lo menos acá fue lo que nos recomendó el área de control de infecciones de la DESI en Argentina, si no, una vez que está sucio o mojado, lo tenés que recambiar, pero eso no asegura, ¿sí?, evitar el contagio. Ojo, entonces, sí termino diciendo que en relación a la cantidad de escenarios, alumnos y docentes que no cumplan con la distancia y con el tiempo para escenarios de trabajo en equipo, por ejemplo, tenés que, en relación a esa cantidad, comprar la institución, barbijos quirúrgicos y antiparras. Perfecto. Gracias, Carla. Bueno, ahí respondiste a varios de los posts, porque hablaba, por ejemplo, uno de que dice, se requiere de voluntad política de la institución porque requiere de gran presupuesto. Entonces, también se responde un poco a esa pregunta. ¿Qué se recomienda como qué tipo de testeo se podría tener al iniciar un escenario de simulación y al finalizar un escenario de simulación? ¿Qué Bueno, están haciendo las preguntas más complejas y las que aún no tienen muchas respuestas. Es una discusión que todavía está en un grupo de la SSH que dice, hay instituciones que pagan a los docentes según las recomendaciones que les da el CDC o en forma autónoma a nivel de Estado, hacerles un test, ¿sí?, a los docentes cada X días. Por eso lo va a establecer su área de control de infecciones. Perfecto. Pero, eso es súper bueno, entonces, bueno aclararlo, lo que dices tú. Porque, por ejemplo, acá igual hay una pregunta, dice normas locales, normas internacionales. O sea, la norma internacional te puede entregar un lineamiento de alto costo o te puede entregar lineamientos muy claro, a lo de ellos, pero de sí, repente en lo local es totalmente distinto. sí. Por eso dijimos al principio, uno puede hablar de Exacto. generalidades, de un montón de instituciones como el CDC, la OMS, pero cada país tiene su ministerio que emite protocolos, tanto a nivel educación como a nivel salud. Uno puede dar recomendaciones, pero cuando vos estás en tu provincia, en tu estado, en tu condado, tenés que ver las locales y las nacionales, que mayormente se manejan con las internacionales, pero a veces hay ciertas diferencias, sobre todo las que son costos. Para que yo esté tranquila y diga, bueno, a cada alumno le coloco un sensor en la mano, me fijo la temperatura, hay que tener para comprar ese sensor. Exactamente. A veces no hay tanto dinero, la universidad no lo puede sostener, entonces lo que hace son aplicaciones, encuestas, mucha información de prevención y de educación para que ese alumno o docente, si tiene algún signo de enfermedad respiratoria, no se presente a la universidad, sí que avise. Ahora, si encima presenta síntomas y estuvo en la universidad haciendo alguna actividad de simulación, por supuesto debe reportar y tiene que haber un protocolo específico para esto. Pero si supuestamente estaba sano, yo tengo que asegurar con aplicaciones, con encuestas, con control de temperatura, pero el control de temperatura hay que ver cómo lo haces, porque no se puede con un sensor por cada alumno limpiar. Por eso existen estos que son luminosos, pero también tiene un costo. Pero bueno, ahí está la decisión en conjunto de qué costos voy a utilizar y cómo voy a asegurar el testeo o el screening de ingreso de todos, estudiantes, docentes, toda persona que ingrese a la universidad o a la entidad educativa para hacer alguna simulación, en este caso que estamos hablando, tiene que tener un screening
meticuloso que asegure la seguridad. Ahí está la decisión de la universidad que diga, ¿quién lo va a hacer? ¿El quién? Alguien que se tiene que capacitarse, que sepa hacer la encuesta, o lo que le pide el screening de esa institución. Es un tema o un de debate, pero sobre todo de costos de la universidad, qué tipo de testeo. Y ahí también recomiendo mucho el asesoramiento de una de control de infecciones, pero sobre todo, no puede uno librarse al azar sin consensuar o estar al tanto de los protocolos que emite cada ministerio de educación o de salud en ese lugar. Ok, gracias Carla, excelente respuesta. Vamos a pasar ahora al siguiente post, que es, que dice, ¿qué recursos podemos utilizar en aulas virtuales? Por ejemplo, hoy en día existen una cantidad de software que nos permiten trabajar casos clínicos, por ejemplo, con los alumnos. Podemos incluso en este mismo escenario que tenemos de pandemia, podemos trabajar la telemedicina como una herramienta importante ya de poner en valor, siendo que en algún tiempo Iván, se no te pensaba que la vemos. Si telemedicina... nos prendes tu cámara, de favor. Sí, seguida. Ahora sí. Como yo les decía, el tema de darle valor hoy en día a las actividades, por ejemplo, de telemedicina, al análisis de caso, ya virtual, hoy en día existen software de distinta, acá no hay conflicto de intereses, por lo tanto no voy a nombrar en ninguna institución, pero existen software que nos permiten hoy en día generar interacción con nuestro alumno y poder utilizar el criterio para poder determinar, por ejemplo, una actividad o un objetivo de aprendizaje dentro de lo que queremos hacer en simulación. Por eso si uno unifica todo lo que hemos conversado esta tarde, que ha sido muy interesante, es saber qué vamos a ir a hacer al centro de simulación y qué podemos hacer de manera virtual, qué podemos hacer de manera, ¿no es cierto?, en línea, que nos permita cumplir con el objetivo de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo específico que queremos con el alumno o con el practicante, con el interno o el becado, en prácticas de simulación. Si es el criterio, si es la toma de decisión. Por ejemplo, se pueden trabajar, al igual como lo estamos haciendo ahora, casos clínicos donde existe esta consulta, por ejemplo, en unidades de emergencia, por ejemplo, por dolor. Entonces, cómo este alumno usa el criterio o usa la toma de razón para, ¿no es cierto?, hacer una actividad de acuerdo a lo que nosotros como académicos queremos llevar a cabo. Por lo tanto, no se reemplaza. La virtualidad nos facilita y tenemos que siempre pensar que va a ser una herramienta en la cual nosotros tenemos que desarrollar, que tenemos que proyectar, incluirla en los currículos, en los programas educativos, como una herramienta indispensable, porque, por ejemplo, en el caso de la localidad donde yo vivo, es en la Patagonia de Chile, hay un solo centro. Entonces existen hospitales de mediana y baja complejidad, donde no hay especialistas. Entonces, la universidad hoy en día puede, ¿no es cierto?, tener y capacitar a estos profesionales en el uso, ¿no es cierto?, de la tecnología, de la telemedicina, de la respuesta, ¿no es cierto?, virtual por esta carretera, ¿no es cierto?, tecnológica que está existiendo hoy en día a nivel mundial, que hoy en día nos facilita el aprendizaje a los profesionales de la salud e incluso de manera transversal. Por lo menos respondo un poco a todo a los posts que salen ahí. A ver, ahora le doy el pase a Paulina. Que sea una fácil, por favor. ¿Ah? Paulina, aquí está. Aquí está. Dice, por ejemplo, Pauli, capacitaciones para técnicos, incorporar simulación virtual. Acá hay una pregunta. ¿Qué criterio utilizaría para priorizar las actividades? Bueno, este tema de los criterios depende mucho del lugar donde estemos trabajando, o sea, en qué tipo de institución estamos trabajando. Si fuese una universidad, hay muchos criterios que se deben contemplar. Por ejemplo, aquellas prácticas clínicas que no tenemos otra manera de darlas, o sea, que la virtualidad nos pone muchísimos limitantes para poder realizarlas, definitivamente tendremos que programarlas de manera virtual. Sobre todo aquellas que tienen que ver mucho con el hacer, ¿cierto?
Luego, también tenemos que priorizar en el sentido del número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos versus el espacio que tenemos disponible y los recursos también que tenemos para disponer, ¿cierto? Los recursos, desde la bioseguridad hasta los simuladores, casi que vamos a necesitar 3, 4 veces lo que realmente tenemos, porque el número de torsos, por ejemplo, la reanimación básica del que dispongo, no me va a funcionar de la misma manera como antes de la pandemia, que simplemente se realizaba una limpieza y una hora después podía venir otro grupo a trabajar con él. Ya vamos a tener otro tipo de criterios. Entonces, la prioridad debe estar dada por quien más prácticas realice, número de prácticas, número de estudiantes que tenga, en este caso, prácticas que no se puedan reemplazar, verlas en otro momento o verlas vía virtual. O para quienes estamos en universidades hemos tenido una dificultad y es que los centros de práctica nos han cerrado las puertas para nuestros estudiantes de pregrado, para los de último semestre, y en tal caso tendremos que reemplazar esas actividades, sin querer decir que el tiempo de práctica hospitalaria se va a reemplazar, pero tendremos que ocupar este tiempo para poder hacer continuidad del proceso pedagógico de los estudiantes. Entonces a ellos también tendrá que dárseles prioridad porque están en otro momento de la formación. Lo mismo pasa con quienes están ya en los últimos semestres o en el último periodo, donde el tiempo es más reducido, y de esa manera se pudiera dar la prioridad a unos y otros, porque de alguna manera quienes están arrancando o están en la mitad de su carrera podremos reprogramar en otros momentos estas actividades, pero con este personal que está en los últimos niveles definitivamente no, porque son situaciones críticas. Creo que Paulina, eso otra responde la pregunta que sale Dime. es, Sí. por ejemplo, y entendiendo claro que tú eres alumna también de psicología, el tema emocional del recurso humano, de las personas, del miedo de reincorporarse, por ejemplo, a actividades laborales en realidad, en simulación o en la universidad o donde sea. Dice, hay una pregunta que dice, brindar seguridad emocional a los participantes orientados antes de ingresar. Miren, es una pregunta muy compleja porque es tan compleja como la variedad de seres humanos que hay. O sea, cada uno desde su discurso, cada uno desde su formación, incluso hasta desde su personalidad, puede tomar las situaciones que ocurran de manera segura o insegura. Algo que para mí es muy seguro, para otros se puede tornar muy inseguro. Es decir, yo puedo ir a la institución y puedo ver todas las medidas de seguridad que tienen y eso puede hacerme sentir segura. Yo digo, lo están haciendo muy bien, el centro de simulación está tomando todas las medidas y me siento súper seguro. Aquí es muy poco probable que yo me contagie. Pero otras personas desde su discurso pueden decir, Dios, si ellos están tomando todas esas medidas de protección y nos están forzando a hacer tantas cosas y hay tantos cambios, es porque estamos muy mal. Como decimos en Colombia, lo voy a hacer de manera coloquial, estamos en la olla, estamos supremamente mal, nos vamos a contagiar, esto no hay cómo reversarlo. Entonces, digamos que trabajar con individuos es muy complejo porque nos podemos encontrar estas dos caras de la moneda. ¿Qué tenemos que hacer como institución? Tener unos protocolos muy claros, que todos estemos hablando el mismo idioma, procurar que cuando las personas pregunten en portería la razón por la que estamos tomando una medida, sea la misma respuesta que le dé la persona que está en la portería a la respuesta que le dé un administrativo de alto perfil, que todos estemos trabajando en el mismo canal, que evitemos contrariarnos de por qué me estoy poniendo el tapabocas, por qué tengo que entrar con un protector facial, por qué me tengo que cambiar la ropa, y que todos vayamos en la misma sintonía. Intentar garantizar ambientes de seguridad, lo cual no es fácil, es muy complicado, pero en la medida en que protejamos al otro, el otro va a entender que lo estamos haciendo en favor suyo y para eso pues toda la información previa. Esto, la gente no debe hacer el reconocimiento del protocolo cuando llegan por primera vez a la institución, ese reconocimiento del protocolo, hacer conciencia de los cambios que hay en la institución tiene que hacerse de manera previa. Entonces, para eso está todo este tema audiovisual,
entrar en relación con el grupo de personas antes de, deberíamos tener sesiones informativas privadas. Si a mí me citan mañana a una actividad académica a las 10 de la mañana, yo hoy debería estar citado a una inducción virtual previa para que me cuenten qué va a pasar cuando ingrese, por qué me tengo que limpiar los zapatos en un pediluvio, dónde tengo que lavarme las manos, y eso generará un ambiente de confort cuando las personas lleguen. Es lo mismo que hacemos en una práctica de simulación. ¿Qué hacemos cuando hacemos los pactos y le contamos a la gente quiénes somos y dónde estamos? Estamos intentando generar un ambiente de seguridad psicológica. Pasa lo mismo con los protocolos. Tenemos que empezar a generar interiorización y concientización con la gente antes de llegar a la institución. Gracias, Pauli. Federico. Bueno, muy bien. Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, muy interesante la interpretación de las participaciones y cómo interactuaron con todos aquellos que fueron participando, bueno, en esta actividad que inauguramos hoy. Creo que salió muy bien, así que quedan unos muy pocos minutos y la mayoría de las preguntas se fueron respondiendo a la medida en que ustedes fueron, bueno, recuperando un poco la participación con la aplicación. ¿Alguno le quedó alguna de las preguntas o acotaciones de Carla? Sí, yo quería ampliar, no ampliar, perdón, comentar. El tema de la seguridad psicológica en el retorno es un tema que no muchos lo han tocado, lo estoy viendo en algunos a partir de ahora, que hablan de que, así como nosotros hacemos simulación y hablamos de espacios de reflexión y de hacer debriefing, también hay que tomar eventos que uno va viendo y generar una conversación para analizar qué es lo que está sucediendo. Si percibimos que los alumnos o los profesionales, participantes o parte del equipo está con miedos, es natural y debemos generar espacios de reflexión. Debemos decir, si esto está sucediendo, como decimos en Argentina, si te hace ruido es porque algo pasa. Entonces, así como uno genera un comité de crisis en un hospital, y también hay un área de seguridad emocional, también debemos pensar un espacio, personas que se dediquen a esto. Uno no sabe todo, por eso debe pensar y decidir quién lo puede hacer y cómo generar, si será un Zoom, si será un video publicitario, si será un espacio con esa persona, pero hay que pensarlo como una decisión y dentro del plan, cómo sostengo este miedo que no es solo del alumno, es de la comunidad en general, del temor a contagiarse y es normal. Y tener claro que uno puede hacer todo, pero si la fase de tu país está muy alta, tener presente si quizás es el momento, ¿no?, de hacer la apertura. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Bueno, estamos ya promediando el tiempo que habíamos destinado inicialmente para esta conferencia, así que vamos a ir cerrando. Yo le quiero agradecer a los tres, Paulina, Iván y Carla. Las presentaciones fueron excelentes. También quiero agradecer a todos los participantes que acercaron sus inquietudes a través de esta aplicación, de esta actividad que inauguramos hoy. Y quiero aprovechar, antes de despedirnos, para decirles dos cosas. La primera es que el lunes van a recibir por correo un cuestionario para evaluar esta conferencia. Para nosotros es muy útil poder seguir mejorando, así que sería muy importante para nosotros que completen la encuesta. Y, bueno, y una vez completada la encuesta podrán solicitar la constancia de su participación. Eso por un lado, y después invitarlos a nuestro próximo encuentro del ciclo de Tarde de Simulación en Tiempos de Pandemia, que será el 11 de septiembre, bajo la temática Experiencias en Capacitación con Simulación Virtual. ¿Sí? Bueno, muchas gracias también a Diego por las palabras inaugurales, a Gabriela, a todo el equipo del Comité de Educación de FLASIC que trabajó durante, antes y después. Y bueno, los despido a todos. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao, buenas tardes.